Buenos días a todos y como siempre agradeceros que estéis en la rueda de prensa en un día que ha salido más fresquito, ¿no? Nos ha regalado el verano después del tiempo que nos pillamos. Bueno, lo hemos convocado porque, bueno, pues a dar como siempre, ¿no? Una buena noticia para el municipio de Coria. Yo creo que largamente esperada, sobre la que se lleva trabajando muchos años, y era uno de los principales retos de este equipo de gobierno, desde que nos pusimos a trabajar desde el primer día, porque cuando se llega a las instituciones y cuando se está en política lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es resolver cuestiones, problemas, y no poner zancadillas y palos en la rueda a los que se han dedicado algunos siempre. Sabéis que nosotros teníamos un interés enorme y grandísimo, no solamente nosotros, sino la propia localidad, la propia ciudad de Coria, en el tema de la catedral. Nuestro emblema, nuestro icono, nuestro símbolo, y la que tanto reporta a esta ciudad en términos de turistas y también de ingresos, independientemente de la cuestión religiosa. Sabéis que cuando llegamos al gobierno hubo un proyecto aprobado por el gobierno de 500.000 euros, donde aparte de hacerse unas horas de emergencias en el propio templo, también se redactó un proyecto pionero en España de toda la problemática y la patología de la catedral, de los problemas de cimentación, de los problemas estructurales, que sabéis que estaba quejada desde el terremoto de Lisboa de 1755. Ese proyecto se presentó en la Universidad de Extremadura, insisto, es un proyecto pionero en España, y también ha formado parte de un proyecto que se presentó al Ministerio de Cultura, que se presentó al Gobierno de España, dividido en 3 fases para la consolidación, insisto, de la catedral, para la cimentación y las posteriores obras de rehabilitación integral de la propia catedral. Incluso hasta la Comisión Nacional de Patrimonio se reunió el año pasado aquí en Coria, también, para interesarse por todos los problemas de este monumento. Pues bien, ayer, reunida la Comisión Nacional de Patrimonio, ha aprobado el proyecto de la Catedral de Coria, aprobar el proyecto de rehabilitación de la Catedral de Coria, aprobar el proyecto de la estabilización de la Catedral de Coria, aprobar en definitiva el proyecto de remodelación, de rehabilitación de la Catedral de Coria en su primera fase por 1.100.000 euros. Con lo cual yo creo que es una noticia extraordinaria para la propia ciudad, extraordinaria para todos. Por tanto, nosotros desde aquí también queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que lo han hecho posible, al Gobierno de España, tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Fomento, también al anterior Gobierno de Extremadura, de José Antonio Monago, y a la consejera de Cultura, Trinidad Nogales, así como a la delegación de Gobierno, tanto a Germán López Iglesias como a Cristina Herrera, que es la actual delegada del Gobierno, que han trabajado muchísimo por este proyecto. ¿Esto qué significa? Pues significa que las obras de consolidación de la catedral están conseguidas, el proyecto de consolidación de la catedral está conseguido, y ahora hay una primera fase que se pondrá en marcha, pues bien a finales de este año o a principios del año 2016, con ese 1.100.000 que en la primera fase va a aportar el Gobierno de España, que es el 71% de la primera fase, y el 29% restante pues lo aportará la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura, insisto, aportado por la anterior consejera Trinidad Nogales, y también el Obispado de Coria, para hacer un total del 100% de esa primera fase, que estamos hablando en torno a 1.500.000, 1.600.000 euros. Esta es una primera fase que, si se cumplen los plazos y lo hacemos dentro de lo que nos marca el proyecto y el programa, pues vendrá la segunda fase y también la tercera fase detrás. Con lo cual prácticamente el proyecto está conseguido
la financiación está conseguida y yo creo que es un día hoy pues, importante en el que todos nos debemos de felicitar, que algo que parecía inalcanzable, que algo de lo que se había hablado muchísimo durante muchísimos años, de la estabilización de nuestra catedral, pues al final se ha conseguido. Y se ha conseguido porque se ha trabajado duro, porque se ha trabajado bien, porque se ha trabajado conjuntamente con otras administraciones, porque se ha trabajado pensando en la ciudad de Coria, porque se ha trabajado pensando en su patrimonio, porque se ha trabajado pensando, en definitiva, en el presente y en el futuro de esta ciudad. Y ese es un mensaje que quiero lanzar a quienes quieren hacer de la política otra cosa, a quienes quieren hacer de la política desprestigiar a los que estamos aquí, a los que nos ponen zancadillas todos los días, a los que nos quieren seguir poniendo zancadillas todos los días, a los que quieren seguir desprestigiando la labor de este equipo de gobierno, a los que están más que aportando y dando soluciones a la ciudad de Coria, lo que quiere es desprestigiar. Y en definitiva ese mensaje que quiero lanzar a todos esos que cuanto peor nos vaya, mejor se cree que le van a ir a ellos y al final se están confundiendo. Por eso hay aquí un equipo de gobierno sólido que trabaja, que sabe lo que tiene que hacer y que está consiguiendo en una legislatura y un poquitín ya, digamos, de la siguiente, los proyectos más demandados por esta ciudad durante muchísimos años, que ha puesto soluciones encima de la mesa para que esos proyectos sean una realidad. Y evidentemente la actitud de algunos lo que dejan entrever son ese tipo de inoperancia y de complejo que han arrastrado durante tantos años en este ayuntamiento. Por tanto, ahí está el trabajo, ahí está el esfuerzo, y ahí están los resultados. Y si no les gusta, pues que le echen encima lo que le quieren echar. Pero ese es el resultado de este trabajo, que al final los ciudadanos lo reconocieron el 24 de mayo y que yo espero que sigan reconociendo el esfuerzo tan importante que el equipo de gobierno está realizando en la ciudad de Coria. Por tanto, hoy, para terminar, y que preguntéis como siempre todo lo que queráis, satisfacción plena del equipo de gobierno y satisfacción plena de este alcalde, que nada más que recibió la noticia, como comprenderéis, bueno, pues la alegría que se dio fue tremenda. Porque, insisto, estamos hablando de un proyecto que parecía que nunca iba a llegar, que parecía que nunca se iba a hacer, y que siempre ha sido el rumbo de esta ciudad, a ver cuándo se arreglaban las famosas grietas de la catedral, a ver cuándo se estabilizaba la catedral. En definitiva, ese temor que siempre que había, que si algún día se nos iba a caer la catedral. Bueno, pues este equipo de gobierno ya ha puesto encima de la mesa este proyecto, ya se aprobó este proyecto para que podamos disfrutar de nuestra catedral muchos años y muchos siglos más. Y eso es lo que tenía que contar, y ahora, como siempre, pues podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Cuál es realmente la cantidad que aporta el Ministerio de Fomento, puesto que parece que hay un poco de confusión en los medios sociales, donde se hablan de ciertas cantidades? Anoche mismo leía yo eran unos 2 millones prorrogables, otro 1,5 millones, y que iba incluido no sé qué de la iglesia de Santa Catalina Bien, aquí ha habido dos proyectos de Extremadura que han concurrido al 1,5% cultural, que han sido la Catedral de Coria, los dos apoyados por la Consejería de Cultura, que ha sido la Catedral de Coria y la iglesia de Santa Catalina de Badajoz. El montante global que destina el Gobierno de España a Extremadura son 2 millones de euros. Pero para los 2 millones de euros para los dos, 1.100.000 y algo, 1.100.000 y algo para la Catedral de Coria y 800 y algo para la iglesia de Santa Catalina. Eso supone que esa inversión es el 71% de la inversión total para la ciudad de Coria y el 70% también para la iglesia de Santa Catalina de Badajoz. Por tanto, en ese sentido no hay confusión. Son dos proyectos distintos, uno de 1.100.000 y algo, otro de 800.000 y pico de euros, que son un montante total de 1.900.000, no llega a los 2 millones, 900 y pico mil euros. Por tanto, esa es
Esa es lo que se aporta, que en este caso la primera fase el 71% lo aporta el Gobierno de España y el resto lo apunta la Consejería de Cultura y el Estado, hasta llegar a ese 1.500.000, 1.600.000 euros que es la primera fase. Y después de que se termine la primera fase, pues vendrá la segunda fase y vendrá la tercera y tendremos nuestra catedral. Bueno, pues como todos hemos deseado muchísimos años, ¿no? Eso no solamente es importante esta inyección de dinero que va a venir a la localidad de Coria, sino que también aparte de que se pueda arreglar la catedral y nuestro patrimonio, pues esto también, aunque algunos todavía no lo entienden, las obras generan empleo, porque hay que contratar a gente, hay que contratar a empresas, hay que contratar suministros, hay que contratar materiales, porque las obras no se hacen solas, y por tanto esa inyección de dinero y estas obras de rehabilitación que durarán pues, varios años, varios años, pues será por un montante total entre los 4 millones y medio de euros, que es el montante total del proyecto global, pues genera dinero, porque es que seguro que ahora estos amigos que no les gusta que estos proyectos salgan, pues seguro que alguno dirá: hombre, es que el dinero podría ser para otra cosa, es que hay mucho paro. Claro, si no es así, es que para esto, claro, porque los milagros no existen, y si las obras se hicieran solas, pues sería estupendo, pero cuando se consigue financiación para este tipo de obras, igual que para todas las demás, pues se genera empleo, se contrata gente, se contrata suministros, se contrata materiales, técnicos, en fin, así es como se genera dinero. Pero ahora como algún iluminado dice eso. ¿En qué consistirá la primera fase? Sobre todo en la consolidación de la cimentación de la catedral. Eso es lo más importante ahora, estabilizar el edificio, que como veis está monitorizado, que es una palabra que siempre... Entonces está conectado permanentemente a programas, al ordenador, se está vigilando los movimientos que tiene el propio edificio, porque se mueve. Está además en un sitio complicado, está en una ladera, el terreno, en fin, aquí en Coria siempre ha habido esa manera de hacer estos edificios al lado de las laderas, ¿no? Está la catedral y está la ermita, entonces tienen los problemas muy parecidos y muy similares, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que hacer es estabilizar el propio edificio y prácticamente la primera fase va a ser en estabilizar, ¿no? El propio edificio de la catedral. Y la siguiente pues ya será arreglar toda la bóveda, ya será arreglar toda la grieta, y ya será poner la catedral, para arreglar la entera. Pero primero el suelo, y después arreglamos el techo. Pero la primera fase fundamentalmente es para eso, ¿no? Para estabilizar el edificio, que es la más importante, yo creo, ¿no? Y después ya lo demás, pues son las obras de rehabilitación del propio templo. ¿Las primeras en qué fecha empezarían? Bueno, pues ¿Tiene que salir a concurso? Claro, está a concurso. Lo importante es que bueno, todo el proyecto y todo está, ¿no? ¿Pero está hecho. este año? Pues esperemos que sea o a finales de este año 2015 o a principios del año 2016. Yo porque empezamos mañana, pero bueno, pero los plazos de las obras son así también, ¿no? Ahora, ¿El plan de ejecución de la obra implica que en algún momento tengan que a lo mejor cerrar momentáneamente la catedral? Pues yo espero que no, porque además yo he estado también en más catedrales en España cuando se estaban, pues había obras de rehabilitación y no se cerraban, ¿no? Yo espero que no se tenga que cerrar el templo, y además, entre otras cosas, porque esto va a generar pues también una cierta curiosidad, no solamente por los visitantes que no puedan venir, gente que se interese por la propia obra, sino también, como lo llamo yo por algunas veces, por los ingenieros de obras terminadas, que son esas que se ponen en todas las obras a dirigirlas. Entonces, me imagino que eso, con una obra de una catedral y una rehabilitación de un templo tan importante, pues yo creo que eso va a suscitar mucha curiosidad. Y por tanto, yo creo que eso puede generar también una fuente de ingresos pues, muy importante, ¿no? Yo creo que se pueden conjugar las dos cosas. Yo espero que el templo no se cierre. Como no se han cerrado, yo está la catedral de Sevilla y no se ha cerrado, y está la catedral de Vitoria y no se ha cerrado, y espero que no se cierre. ¿Se sabe algún detalle técnico de la ejecución del proyecto? ¿A qué profundidad se va a trabajar en la cimentación? Bueno, ahí está el proyecto, ¿no? Hay partes que se van a inyectar pilotes de hormigón, partes que se va a hacer otro tipo de actuación en la cimentación, dependiendo también, ¿no? Porque
todo el suelo no es homogéneo, o sea, no se va a hacer en todos los sitios igual, y sobre todo no está en todos los sitios igual de debilitada la catedral. La catedral donde más debilitada está, si os dais cuenta, es en la zona detrás del retablo. Esa es la parte más débil de la catedral, ¿no? Lo que es la de la entrada principal, esa está un poquito más reforzada, porque encima los estudios hechos que en sitios son pioneros en España, son extraordinarios. Ahí, aunque os parezca mentira, en esa ladera, el propio puente de piedra en esa parte, está haciendo de sujeción de toda la ladera. Y entonces, con lo cual, esa parte está menos debilitada, ¿no? Es muy curioso, el proyecto es muy curioso, ¿no? Yo también he aprendido mucho con el proyecto, es muy curioso. Sin embargo, la otra parte, que como veis ahí hay un regato, hay, en fin, como un corte en la ladera, la parte de detrás del altar mayor, pues ahí veis que está mucho más debilitada, y eso es lo que está tirando un poco de la catedral hacia la ladera, ¿no? O sea, van a ser diferentes actuaciones, ¿no? Pero las primeras empezarían en el exterior, ¿no? Sí. Lo primero, efectivamente, la primera, a lo mejor no todo, a lo mejor después también se interviene algo dentro, pero fundamentalmente la primera, este 1.500.000, 1.600.000 euros va a ir a estabilizar el edificio. Y una vez que se estabilice el edificio, se consolide el edificio, ya viene una siguiente fase donde quizás a lo mejor el trabajo va a ser menos vistoso, porque todo va a ir bajo tierra, en el terrado, en el suelo, y consolidando el edificio, y después ya pues, para arreglar todas las grietas, las bóvedas, conservas, en fin, y a descentrar el propio edificio. ¿La zona del mirador de la catedral se contempla que quede igual que está ahora mismo? En principio sí. Y no va a haber ningún tipo de reajuste urbanístico, quiero decir, si se va a añadir alguna losa de asociación o la inyección de pilotes para esa zona. No, a todo, o sea, todo lo que es el edificio, todo lo que es la catedral, pues evidentemente va reforzado, ¿no? Pero hasta el mirador, ¿vale? Hasta la zona del mirador. Sí, claro. Vale, Todo lo que es la zona de, no solamente el propio edificio, sino para estabilizar todo el entorno, ¿no? En la tarde de ayer era la noticia en Coria ya esta subvención del Ministerio de Cultura y Fomento, pero los ciudadanos se preguntaban en qué se había destinado esos 500 o 600.000 euros que había concedidos, que si estaban ahí todavía para continuar con las obras o se habían ya gastado. Era la pregunta que se hacía. Pues es que en esto también hay que ser muy didáctico, ¿no? Cuando vienen este tipo de ayudas, la mayoría de las ayudas, todas las ayudas, vienen con carácter finalista. Eso quiere decir que viene por una cosa concreta. Esto para los que dicen que pues, se podían haber gastado en otra cosa, no, que viene para esto. Y tú no te lo vas a gastar en esto, no te lo vas a gastar en otra cosa, viene para esto. Y aparte de venir para esto, es que te dan un plazo para gastarte, para invertirlo. Por esos 500.000 euros, afortunadamente el gobierno de España pues concedió a Coria, se hicieron para gastar todo este tipo de proyectos y también para hacer obras de reforma de la propia catedral, porque durante esta legislatura también ha habido reformas de las cubiertas de la catedral, reformas interiores, de estancias interiores, y en eso se ha gastado dinero, en eso se ha justificado el dinero, y en eso es donde se ha invertido esos 500.000 euros en obras de la propia catedral, en obras de urgencia y de emergencia, en realización de cubiertas, quiero recordar, en alguna cubierta que se ha hecho nueva, en alguna estancia que se ha arreglado también dentro, y en todo lo que tiene que ver con la redacción de proyectos, con la dotación de equipo, en fin, para que este proyecto sea una realidad, ¿no? Y lo es, ¿no? Y lo es que cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Coria en el 2011, esto era un desastre, yo lo he dicho muchas veces, un auténtico desastre. Los amigos del caos están todo el día a ver cómo intentan desprestigiarnos. Yo no sé lo que se fundieron en estudios, yo no sé lo que se gastaron en supuestos proyectos, yo no sé lo que despilfarraron en estudios de la propia catedral, y nunca se sabía lo que le pasaba a la catedral. Nunca, entre otras cosas porque estos sistemas de monitorización, así lo he dicho bien, no estaban ni conectados a la red eléctrica. Y se han fundido lo que no está en los escritos, en estudios y en proyectos.
Y la llevaban estudiando 30 años. Y en 30 años no se sabía qué era lo que le pasaba a la catedral. Bueno, pues aquí en cuatro se ha hecho un estudio de primero en España. Se sabe lo que le pasa a la catedral. Y ahora hemos conseguido la financiación y el dinero para financiar el proyecto y arreglar la catedral. Los amigos están intentando a ver cómo desprestigian al equipo de gobierno. A dar lecciones. A ver qué dicen ahora. A ver qué pega le sacan. A ver qué es lo que nos dicen ahora estos amigos. Entonces, hombre, yo creo, bueno, Ciudad de Coria, el resultado está ahí. El resultado está ahí. Yo creo que en 4 años haber conseguido un proyecto histórico para la ciudad, es que yo estoy muy contento. Es que yo estoy muy contento. Entonces, claro, lo que dicen los amigos, de lo que no les gusta que les salgan las cosas bien a nadie, nada más que a ellos, porque lo que ha quedado en evidencia, clara y manifiesta, es que somos unos incompetentes. En 30 años no han sido capaces de hacer esto. A ver qué es lo que dicen. Vamos a inventar. Esto está conseguido por un gobierno del Partido Popular, por un gobierno municipal del Partido Popular de Coria, por un gobierno de España del Partido Popular, por un gobierno de Extremadura del Partido Popular y por un gobierno de los Obligaciones del Este. Y hombre, no les voy a poner una placa allí a las de su casa para que lo sepan. Pero es que es así. Y ahora que sigan. Ahora que sigan intentando desprestigiar el equipo de gobierno. De la manera que lo están intentando hacer. Que sí. Pero esto está. Y le guste o no le guste, lo hemos conseguido nosotros. Pero no para nosotros, para la ciudad de Coria. Para la ciudad de Coria. El emblema y el símbolo lo hemos conseguido nosotros, con muchas otras cosas más. Así que ese es un... Con esto termino. Es un mensaje que le envío a estos de cuanto peor, mejor para ellos. A los de cuanto peor, mejor para ellos. Porque como han demostrado que no saben hacer las cosas y los demás estamos demostrando que sí, a ver cómo desprestigia la acción de gobierno del equipo municipal. Pero mire qué casualidad, hombre. Ayer nos aprueban el proyecto. Ayer nos aprueban el proyecto. Porque detrás de eso hay mucho trabajo de mucha gente. O sea, eso no se consigue hablando de la barra de los bares, ni por los cotillones, ni con marruqueo. Eso se consigue con muchas horas de trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos días, con fines de semana, con muchos viajes, con muchas reuniones. Mientras otros se dedican en la barra de los bares a hacer otras cosas. En fin, más cosas. Lo de la Santa Compañía. Me parece la Santa Compañía. ¿A que sí, Juan? Sí, la Santa Compañía. Más cosas, ¿no? Pues muchas gracias.